Molinos, Río de la Plata. Vamos, bueno, en este mes se publicó el reporte de sustentabilidad. Siempre le doy una mirada o doy una especie de síntesis chiquitita para esto, dando bueno, origen a la presentación de la empresa y después algunas características sobre cómo cuidan el planeta estas grandes empresas, ¿no? En este caso, Molinos es una compañía argentina líder en la producción de alimentos y bebidas. Molinos tiene el propósito de alentar a comer mejor en todo momento y lugar, con productos ricos, prácticos, saludables. Tienen 118 años de historia, hoy están en el 98% de los hogares del país. Y bueno, hay algunas cosas que para destacar, bueno, son más de 2.700 colaboradores, 21 toneladas de proteína, 100% de productos con etiquetado nutricional, 9,65 de los 10 puntos, un estudio de satisfacción al consumidor, es decir, muy alta, 820 toneladas de donaciones a bancos de alimentos, 588 toneladas de packaging reducidas, 95% de compras en proveedores locales, 20 países, 100% de cumplimientos de auditorías, bueno, algunos alumnos, acá estos son todos menos efluentes volcados, menos electricidad reconsumida, más toneladas de cáscara utilizado como combustible alternativo, menos toneladas de residuos enviados a relleno sanitario y menos toneladas de residuos generados. Bueno, las marcas hay un montón, Chamigo, Nobleza Gaucha, que se exporta en todos lados y acá ven la, cómo es, a dónde llega, Nobleza Gaucha llega hasta Finlandia, por ejemplo. Después, bueno, otra que llega muy lejos es ¿cuál es esta? Bueno, canal y pastas secas y, y bueno, lo que se tiene varios puntos o unidades de acopio en Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, algunas plantas como Don Vicente, en Concepción del Uruguay, en Santa Clara, todo lo que es en la región de Entre Ríos, Buenos Aires y Argentina, y en la parte de Mendoza o Cuyana están las bodegas, que también es parte del negocio, ¿no? Bueno, la exportación y algunos premios y reconocimientos. En cuanto a lo que se refiere de la sustentabilidad, vamos al cuidado ambiental, donde las toneladas reducidas por año han sido muchísimas el año pasado. Eh, en cuanto a los plásticos, entre el 9 y 26% de reducción ahora que está la ley para envases, hay una reducción de aceites tradicionales, 100% de migración de envase de papel de nobleza de yerba nobleza gaucha, 33% de reducción de peso de botella en varietales Ruca Malén y 4% de reducción de peso en tubos de aluminio de Fritolin. Una cosa con los envases, bueno, se redujo la emisión de dióxido de carbono, hay disminución de los fletes, reducción del consumo de papel y tinta, entre otras cosas, ¿no? Algo que queda pendiente como los desafíos que eran para este año y no se pudo realizar, entonces procrastinaron mucho de los desafíos 2020 para el 2021, ¿no? Acá es todo lo que no fue realizado por COVID, teóricamente se realizará este año. Bueno, vamos a los numeritos. El acumulado del 2021 tiene un saldo a favor de 2.343,6 millones de pesos. El tercer trimestre del 2021 en particular dio un déficit de 1.252,7 millones. Estos montos son un 8,5 y un 19,9% menor comparado al acumulado del 2020 y en particular con el tercer trimestre del 2020 respectivamente. Viendo así el estado de sumas y saldos, tenemos bueno, la reducción en la facturación comparado con el año pasado. En 3 meses hubo un pequeño aumento de tanto de lo que es, como se dice, los ingresos, pero las ganancias brutas bajaron casi 1.000 millones. Bueno, nada más esto.
Bueno, lo que decía era la reducción de, de cada uno, ¿no? Esto 20% y esto un poquito menos, 8,5. Bueno, la caída de ingresos, según la consultora Kantar, cae por menor consumo de alimentos en este periodo, parcialmente compensado por un estricto control de gastos, la baja del costo financiero y la desaceleración de la devaluación del dólar oficial. Fix SR, que es la calificadora de riesgo que contrata esta empresa, calificó la deuda un poco mejor, de A más pasó a A menos, es decir, subiendo una notita, donde se argumenta por mejoras de su costo y una significativa reducción por su deuda financiera con adecuada liquidez y buena flexibilidad. Esto se hace cada 3 meses, ¿no? Y el periodo de análisis es el segundo trimestre del 2021. Vamos a echarle una mirada, no es la primera vez que voy a ir a este documento. Bueno, como dice, perspectiva positiva ante la consolidación de sus márgenes, pese al escenario actual y creciente injerencia gubernamental a través de precios máximos, ¿no? Basado en una fuerte mejora de costo y una significativa reducción de su deuda financiera y el apalancamiento neto en los últimos años. Con niveles a junio es 2,1, es decir, el EBITDA la deuda sobre el EBITDA es un poco más del doble. Creo que sí, no me acuerdo los importes, no tengo por qué saberlo, ¿no? Bueno, mejora en la rentabilidad operativa, sólida posición del mercado y algunas, bueno, todas buenas, ¿no? Pero después vamos a ir a algunas negativas. Los ingresos por actividades ordinarias acumulan 46.858,1 millón, una caída de casi el 8%. Los costos de venta se ahorran un 9,1, dando 33.657,7 millones. Esto Fix lo remarca también el estricto control de gastos y además el hecho del cuidado ambiental también desemboca un estricto control de gastos, ¿no? Porque por los ahorros, más allá de las inversiones a la sustentabilidad, hay ahorro en papel, hay ahorro en fletes, hay ahorro en muchísimas cosas que tienen su costo. El margen de EBITDA sobre ventas alcanza un 10,1%, el tercer trimestre era un 10,7%, o sea, estamos parecidos. La asistencia al final del periodo imputan 17.264, una variación positiva de 10,9%. El tercer trimestre la variación fue de 8,7%. Los precios de alimentos aumentaron un poco más que la inflación, tal vez no solo por la menor rotación, sino por el aumento del consumo de alimentos, ¿no? Por eso tal vez la diferencia de existencias. Las materias primas en su parte crecen 14%, que es lo que más aporta el inventario. Bueno, volviendo acá, tenemos la ganancia operativa, que son 600 millones menos que la anterior, y la ganancia operativa acá se licúa por los gastos administrativos o gastos operativos y termina siendo 112 contra 1818 del mismo trimestre del año pasado. En cuanto a lo que dije de las existencias, bueno, es 17.264 contra 14.000. Antes habían disminuido, ahora aumentaron. El año pasado pasó algo parecido, o sea, para el trimestre hay una disminución, será el trimestre que más consumo habrá, pero en el total hay un aumento de más del 20%, como dije. Y en inventarios, así focalizado, bueno, aumentan lo que dije, y las materias primas es lo que se realza en todo esto, ¿no? Bueno, el segmento más importante, que es el de alimentos, es el 92,6% del total de la facturación, disminuyeron en montos un 9,4% y las exportaciones, que son el 9,1% de la facturación, crecen un 26%. Las bodegas, que siguen subiendo, que es lo que más tiene que aprovechar, sobre todo en estos últimos 2 años, no aprovechar, pero que ha crecido muchísimo a niveles porcentuales, sube un 19,3% y las exportaciones, que es el 19% de la facturación, que también crece, suben a la altura.
Los resultados en negocios de conjuntos, o sea, en participaciones, dan 165,2 millones, un 0,9% más que el año pasado. Las bodegas, en este caso Viñas Cobos, que facturó un 33,9% más que el tercer trimestre del 2020, y Nova Aceite, que se dedica a aceites de girasol, soja y maíz, un 40,5% menos. Esto es bastante volátil porque antes pasó algo inverso en el segundo trimestre, o parecido pero a la inversa. Bien, tenemos lo siguiente. Acá, como dijimos, hay una baja en alimentos, pero en el trimestre, sin embargo, aumenta un poquito. Esto porque, bueno, se aliviaron un poco los precios máximos también. Lo que es bodega aumentó en el año, pero bajó un poco en el trimestre. En cambio, las exportaciones es mayor en el año y igual en el trimestre más o menos. En cuanto a una cosa, lo que es el costo, el resultado operativo por bodegas, parece que no se bancan los insumos. De hecho, Fix después, vamos a leer un párrafo. El resultado operativo es negativo, el alimento es positivo, pero es menor que lo que arrojó el año pasado los operativos, ¿no? Tanto en el acumulado como en el trimestre en sí. Y después en resultados por participación, 14-15. Tenemos, como dije, la participación de Nova Aceites y Viñas Cobos, donde hay una suba en lo que es los 9 meses, una suba en los 3 meses y una baja en lo que sea el acumulado en aceites y en el tercer trimestre en particular. Se produjeron un 13,9% menos alimentos que el tercer trimestre del 2020, el más bajo en 4 años. La bodega, por su parte, se elaboraron un 13,3% más en caja, que es el más alto en 4 años. Como dije, que es a la inversa de los alimentos, a pesar de los costos, que son mayores a lo que están vendiendo. Se despacharon un 14,8% menos de alimentos que el tercer trimestre, se exportaron un 5,1% del volumen total y estas bajaron un 10,3%. Bodegas entregaron un 1,2% más que el tercer trimestre del 2020 y se exportaron un 18% más del despacho, que es el 18% del despacho, un 19,6% más cajas que el mismo periodo. Acá vamos a los volúmenes. El volumen de producción de alimentos es el menor, el volumen de cajas es el mayor en los 4 años, el total de alimentos, como vemos, es el menor, el despacho. El mercado, lo que es exportación es mayor al 2019 y lo que es exportación en bodegas es mayor en los últimos 4 años, el local no. Y en fin, y lo que decía de Fix, que dice las bajas y los riesgos tanto en alimentos como en bodegas, es lo siguiente, ¿no? Acá tenemos, el volumen, alimento de mercado externo, bodegas, como dijimos, un 18, bodega interna. Acá, lo que dice, acá da todos los números. En estos últimos, las mayores exportaciones son a Chile, que es el aceite de girasol y soja, y a Brasil, y los años de mayor debilidad del consumo afectan la rentabilidad de las compañías del sector a través de un cambio en la demanda de las primeras hacia segundas marcas. Molinos mitiga este riesgo con un portafolio de productos diversificando con precios destinados a distintas clases de consumidores. Es lo que están diciendo de que están teniendo una caída en el mercado interno. Bodegas también, si bien hay una alza, pero en este negocio el problema, existen pedidos con elevada dificultad de traerlo a precios, el incremento de los costos, especialmente en pedidos de encontración en volúmenes de venta. Entonces los costos hacen que las rentas sean más acotadas y a veces, en este caso, los resultados operativos sean negativos, por ejemplo. Y por último quería dejar algo que también habla de la evolución de la EBITDA, donde el margen de EBITDA fue creciendo
y se espera que presente, bueno, por todas esas cosas, márgenes inferiores a lo que viene registrando en 2021, aunque superiores al 5%, que son los registrados en el periodo 2017-2019, que los márgenes eran muy chiquitos, dada la mejora y en la eficiencia de su estructura de costos y en las ventas con una tendencia de estable para abajo, ¿no? Bueno, los gastos por naturaleza dan 16.768,3 millones, un ahorro del 9,8%, economizando en sueldos, jornales y cargas sociales un 16,4%, fletes y acarreos un 9,3%, impuestos un 12,4%, pero por su parte al darle rienda libre o firme a la indemnización es 322,4%. No dan cuánta dotación hay, pero supuestamente esto no es que la paritaria fue menor a la inflación, sino que habrán echado gente y fue volcado en indemnizaciones. Otros ingresos y egresos dan un saldo negativo de 109,5 millones. El tercer trimestre da un superávit de 786,2 millones. Esto es por venta de inmueble al año pasado en Uruguay, en la calle Uruguay de Victoria, que vendió en una de sus sedes, ¿no? Bueno, vamos a los gastos, donde tenemos ahorro en sueldos, ahorro en fletes y acarreos, ahorro en impuestos y suba tremenda indemnizaciones. Y lo que es ingresos, acá tenemos el resultado por venta de propiedad, planta de equipo, acá está la nota. Molinos vendió un inmueble a 20,7 para equilibrar las pérdidas de empresa y pagar deudas pendientes. Eso fue el año pasado. Bien, los gastos son un poquito menos este año. Los resultados financieros de posición monetaria, un negativo de 3.645,4 millones. El año pasado acarreaba un déficit de 2.702,4 millones. Esto es por menor resultado en títulos con valores. Esto lo que pasó fue que cuando se tuvo la plata se invirtió para generar más intereses y de hecho una renta a partir de eso. Las deudas financieras brutas suman 1.307,7 millones, un 19,8 menos que el inicio de este año. La tasa promedia en pesos es de 33,4, bajando de partir de 34, esto por los beneficios que tuvo a través del ANSES, y en dólares aumenta un poquito, era de 5,5, ahora está el promedio de 5,7. No hay detalle de esto, pero bueno, lo que tengo como referencia es el segundo trimestre del año pasado, de este año. El flujo de efectivo es de 184,3 millones, con una disminución de 161,5. El tercer trimestre del 2020 la posición era 357,4. Después vamos a ver las colocaciones de caja, que son menores que el año pasado. O sea, se tiene menos cash en colocaciones. Bueno, en esto tenemos lo siguiente, tenemos los ingresos y costos. Como dijimos, esto es parte de la entrada a través de la empresa del predio que se vendió. En las deudas financieras se ha pagado bastante los préstamos financieros a través de esa venta, donde hay una baja importante de más de 2.400 millones, 2.300 millones. Y en flujo de efectivo hay una baja de 184 millones contra 357 en el sentido caja a caja, pero hay una disminución de 920 más allá de los cobros de las colocaciones, sino por la disminución de deuda, ya que, como dijimos anteriormente, la deuda financiera hace que el flujo sea menor y los intereses pagados. Es lo que quería mencionar, que anticipé, era, las colocaciones en general bajan. Antes había más colocaciones a corto, donde había que hacer algo con la plata, no bajan más de la mitad. El próximo periodo se presenta en un contexto complejo e incierto por la persistente caída del consumo y el incremento sostenido de los costos, sumados a las nuevas medidas de precios máximos, profundizando el desequilibrio entre los precios restringidos y aumentos de insumos, ¿no?
La liquidez baja de 1,42 a 1,34, la solvencia 0,52 a 0,55, el valor del libro 87,07, la cotización aumentó bastante en este trimestre, así que ojo con eso, 119 pesos, la capitalización bursátil es 23.968,4, la ganancia por acción acumulada son 64, y acá también en varios portales dice 10 años, en realidad son 23, ¿por qué? Porque, a ver si tengo la cuenta acá, sí, tengo el 11,63 menos los dividendos que se repartieron, que era equivalente a 6,45 pesos por acción, entonces va incluido, y esto es lo que me da los 23 años. Es todo.